tenemos que los cuadriláteros, uno, cuadriláteros. Los cuadriláteros, entonces, son un tipo de polígono que se clasifica por tener exactamente 4 lados. ¿Listo? Al ser polígono, tiene unas características ya implícitas. Entonces, sabemos que un polígono es aquella figura que está delimitada por, por segmentos de recta, por líneas rectas. ¿Sí? Entonces, al ser polígono, sabemos que los bordes son segmentos de rectas. De recta. Y al ser polígono, también sabemos que es una figura cerrada. Y entonces, si organizamos toda esta información, podemos decir que estos cuadriláteros entonces son figuras cerradas que están delimitadas por segmentos de recta y que tienen 4 lados. Es decir, que vamos a tener 4 segmentos. ¿Listo? Cuatro partes. Dentro de los cuadriláteros, entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, ese sería un cuadrilátero, ese sería un cuadrilátero, ese sería un cuadrilátero. Fíjense que todos tienen 4 lados. Sin embargo, no necesariamente son regulares, sino que podemos encontrarnos, eh, por ejemplo, cuadriláteros de esta manera, ¿sí? Donde tenemos 4 lados y cada uno de los lados, aquí asumiendo que estamos trazando con regla estos trazos, entonces estaríamos hablando de que tienen las características para que sea un cuadrilátero. Vamos a retomar uno de ellos y vamos a observar las características de un cuadrilátero. Entonces, lo dejo acá más grande. Tengo este cuadrilátero. ¿Cuáles son los elementos? Entonces vamos a comenzar a identificar cada una de las partecitas que forma a estos cuadriláteros. Entonces ya habíamos dicho, habíamos definido el primero, los lados. ¿Listo? Los lados que nos damos cuenta que por aquí hay un lado, aquí hay otro y aquí hay otro. Los lados son aquellos segmentos que delimitan la figura. ¿Listo? Van a ser el borde de nuestra figura. ¿Listo? Entonces, borde o segmentos que delimitan la figura. ¿Listo? Ese es el primer concepto. Luego, después de encontrar los lados, tenemos estos punticos que voy a marcar. ¿Quién me dice cómo se llaman esos punticos que estoy marcando? Donde Vértices. Los vértices. vértices, muy bien. Entonces tenemos los vértices. Sabiendo que esos punticos que están ahí son los vértices, ¿cómo lo puedo definir en palabras? ¿Cómo puedo definir en palabras a un vértice? Esquinas. Ok. ¿De qué otra manera lo podríamos definir? Parte donde se unen dos lados. Exacto. ¿Listo? Entonces, estos vértices los vamos a definir como el punto donde se unen dos lados. Donde se unen dos lados. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos vértices. Vamos con otra definición. Vamos a definir ahora esto de acá. ¿Qué es esto de ahí? Ángulo. Un ángulo. ¿Listo? ¿Cuál ángulo? Recto. Ángulo interno. Ok, en este caso es un ángulo recto, pero puede tener cualquier medida. Lo que sí es cierto es que es el ángulo interno, porque está por dentro de nuestra figura. Entonces, si usted se da cuenta, aquí tenemos entonces nuestro cuadrilátero y este ángulo está por dentro. Entonces, ese se denomina ángulo interno o interior. ¿Listo? El ángulo interno es la amplitud formada por dos lados. ¿Listo? Como es una amplitud, entonces ya nos hace referencia al ángulo. Y el vértice del polígono va a ser el mismo vértice de ese ángulo.
¿vale? Luego tendríamos entonces por acá, a ver, ¿dónde lo voy a dibujar? Acá abajo. Entonces, tengo la proyección de este lado, ¿sí? Entonces proyecto el lado y tengo este ángulo de acá. ¿Cómo se llama este ángulo de acá? Ángulo externo. Ángulo externo. Ángulo exterior o ángulo externo. Cualquiera de los nombres es válido. ¿Listo? Entonces vamos a definirlo. Aquí tendríamos el ángulo exterior o externo. Lo definimos como la amplitud de un lado, bueno, formada, la amplitud formada, por un lado y la proyección de la amplitud formada por un lado y la proyección de su adyacente. Es decir, el lado que se encuentra, valga la redundancia, al lado de él. ¿Listo? Entonces tenemos estas definiciones, pero no son las únicas. ¿Listo? Vamos por acá. A ver si puedo borrar esto. Sí. ¿Cómo se llama esta línea que voy a trazar acá? Una bisectriz. No necesariamente, porque aquí no lo divide en dos iguales. Si te das cuenta acá, no me está dividiendo en dos lados, en dos iguales. Un segmento. Ese segmento, ese es un segmento. ¿Qué nombre recibe ese segmento en particular? Ángulo Empieza con exterior. D. División. No. Vamos a ver, ¿quién da otra idea? Diagonal. Diagonal. Sí, señor. Ángela la había respondido también por el chat. Muy bien. Se llama diagonal. ¿Listo? Entonces, diagonal. Vamos a definirla. La diagonal de cualquier cuadrilátero y en general de cualquier polígono es aquel segmento que une dos vértices no consecutivos. Es decir, que no están seguidos. Es decir, que la diagonal, voy a colocarle nombres. Acá tendríamos la diagonal entre los puntos. Aquí tengo A, B, C y D. O sea que aquí la diagonal es entre B y D, porque si usted se da cuenta, B no está al lado de D. ¿Listo? ¿Qué otra diagonal puedo construir ahí? A y C. Entre A y C, correcto. Entonces, si yo trazo esta diagonal, también, pues, lo acaba de decir, es otra diagonal porque tengo unos vértices no consecutivos. Si yo uno A con B, ¿se forma una diagonal? No, señor. No, porque están ahí al lado. Exactamente. Entonces, no se forma una diagonal porque el vértice B, este vértice B está al lado del vértice A. A con D tampoco es diagonal porque están aquí al lado. Sin embargo, A con C sí es diagonal porque no están al lado una de la otra. ¿Listo? Son dos vértices que están ahí separaditos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo tenía una duda. Cuéntame. ¿Qué era el ángulo externo? El externo es el que se forma entre el lado y la proyección del lado que está junto a él. Entonces acá teníamos que habíamos tomado como referencia el lado BC, este lado que estoy rayando acá en rojo, y lo habíamos medido con relación no al lado que está ahí a continuación de él, sino con la proyección. Entonces este ángulo que se forma acá es el ángulo externo o exterior. Ok, gracias. ¿Vale? Ya me quedó claro. Vale, perfecto. ¿Listo?
Entonces, esos son los lados de perdón, los elementos de un cuadrilátero, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña, eh, o a nombrar algunas características de los cuadriláteros, ¿listo? Entonces, algunas propiedades. Entonces, propiedades de los cuadriláteros. Estas son cosas que siempre se van a cumplir. Cuadriláteros. ¿Listo? Son características que siempre se van a cumplir en cualquier cuadrilátero. La primera, la suma de sus ángulos internos siempre es. ¿Recuerdan cuánto era la del triángulo? 180. Ok, perfecto. ¿Cuánto creen que es la del cuadrilátero? 90, ¿Por qué? porque es la mitad. Ok. ¿Seguros que es la mitad? Segundito, estoy respondiendo acá en el chat una pregunta. Listo. Entonces, la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero siempre es 360 grados. Te dirá, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, y lo acabamos de decir, el triángulo es 180, pero es que aquí hay dos triángulos. O sea que si un triángulo es 180 y este también, ¿cuántos son ambos? 380. 360. ¿Listo? 360, que sería la suma de esos dos triángulos que se forman internamente. Entonces, si usted tiene claridad en cuánto debe medir la suma de los ángulos de cualquier triángulo, con el cuadrilátero, pues ya se da cuenta que lo forman dos de los triángulos, por tanto, multiplica ese 180 por 2. Tendríamos que la suma siempre es de 360 grados. ¿Listo? Vamos con la segunda característica. ¿Listo? Entonces, la segunda característica es que tienen 4 de todo, ¿sí? 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos internos. Lo único que no tiene 4 son diagonales, que esa es nuestra tercera propiedad. Y es que nuestros cuadriláteros, cualquier cuadrilátero tiene solo 2 diagonales. ¿Listo? Entonces tiene solo 2 diagonales. Tendríamos entonces esas 3 propiedades a tener en cuenta. ¿Listo? Juan José, dime. Profe, pero en los ángulos externos, ¿cuánto sería? En los ángulos externos son 4. Bueno, es que pueden ser 8, pero si tú te das cuenta, el ángulo que se forma aquí en color verde es exactamente el mismo que se formaría acá. Entonces pueden ser 8, pero siempre están duplicados, o sea, serían 4 ángulos, cada uno con su duplicación, porque va a ser uno por cada vértice. ¿Listo? Entonces esas serían las características. Dime, Cristina. Profe, es que no entendí muy bien qué es diagonal, la diagonal. Si tú tienes un cuadrilátero, una figura de 4 lados, nos damos cuenta que tiene 4 vértices. ¿Sí? Pues acá tenemos 1, 2, 3, 4 vértices. Le voy a colocar nombres. Entonces, vértice A, B, C y D. Una diagonal es aquella línea que me une cualquier vértice con otro que no esté al lado de él. Entonces, si tú te das cuenta, al lado de esta A está la B y la D. O sea que no me puedo unir con ellos. Me uno con el que está al otro lado. Ahí hay una diagonal. Luego me vengo para la B. Otra diagonal. Entonces, bueno, con esta no se puede, con esta no se puede, tiene que ser con el que está acá, porque es el que no está al lado. Van dos diagonales. Voy con el C. La única diagonal posible es esta que ya está creada. Y con D la única diagonal posible es esta que está creada. Por tanto, este cuadrilátero tiene dos diagonales, las dos de color azul que acabo de dibujar. ¿Sí? Me está Ah, sí. uniendo
dos vértices que no están seguiditos. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Un segundito, termino de borrar para que les quede organizado cuando les comparta la imagen. Cristina ya me preguntó. Juan José, ¿tienes la mano levantada? Profe, en una diagonal de un polígono irregular, ¿cómo? Igual, en los regulares o en los irregulares la diagonal se traza de igual manera. Y aquí lo estamos trazando para un cuadrilátero, pero para un pentágono, para un hexágono, para un polígono de cualquier cantidad de lados, se grafican de la misma forma, uniendo dos vértices que no están consecutivos. Pueden quedar por dentro o por fuera del polígono, ¿no? En algunos casos quedan por fuera. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Carol, dime. Profe, una pregunta, ¿los vértices que no son consecutivos son los que están como en diagonal? Sí, sí, señorita. Ah, ok, profe, gracias. Ujú, ¿vale? Bueno, entonces ahí tendríamos definición de cuadrilátero, ¿cierto? Elementos de los cuadriláteros, propiedades de los cuadriláteros.